El hombre en busca del sentido. Ese relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración nazis. Una obra que logra que el lector pueda reflexionar sobre sus valores y propósitos. Pero ¿quién fue Viktor Frankl? Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco de origen judío. Sobrevivió desde 1942 a 1945 en varios campos de concentración nazis. Luego de esta experiencia, escribió el libro El hombre en busca del sentido. Dado que en los campos de concentración se hacían trabajos muy forzados, con una mala alimentación, teniendo torturas físicas y psicológicas, incluso donde muchos murieron por medio de las cámaras de gas, tener una esperanza o motivo para sobrevivir era una tarea difícil. Viktor Frankl fue prisionero y sus padres, hermanos, incluso su esposa, murieron en estos sitios, salvo una hermana. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo él aceptar seguir viviendo con un sentido de vida luego de tanto sufrimiento, tanto físico como psicológico? El autor narra tres partes conocidas como primera, segunda y tercera fase, intentando dar respuesta a la pregunta, ¿cómo afecta el día a día en un campo de concentración a la mente y a la psicología del prisionero? En el libro se menciona que todos los sucesos descritos tuvieron lugar en esos campos de exterminio. Primera fase, internamiento en el campo. Esta fase se caracteriza por el shock que genera. Más de 1000 personas habían estado viajando varios días, en vagones de 80, solo con un respiradero, y creyendo que les conducían a una fábrica de municiones en donde deberían trabajar, hasta que alguien veía una señal de que estaban llegando a Auschwitz. Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo: cámaras de gas, hornos crematorios y matanzas indiscriminadas. Segunda fase, la vida en el campo. Esta fase se caracteriza por la apatía, es decir, una especie de muerte emocional. Al llegar al campo, se experimentaba un deseo enorme de estar en casa y con la familia, seguida de una repugnancia por toda la fealdad que les rodeaba. Pero Viktor Frankl se prometió no quitarse la vida, sino ponerla al servicio de los demás, aliviar en lo posible su dolor. Así fue aprendiendo el arte de vivir y comprendió que hasta las cosas más pequeñas pueden originar las mayores alegrías. Tercera fase, después de la liberación. En esta fase, el Dr. Frankl quiere analizar la psicología del prisionero que ha sido liberado. Él dice en su libro que al estado de ansiedad anterior siguió una relajación total, pero se equivocaría quien pensase que nos volvimos locos de alegría. Y la liberación llegó el 27 de abril de 1945, pero con la ansiada liberación no finalizaron los sufrimientos. Se encontraba físicamente exhausto, psicológicamente quebradizo y además de eso, días después se enteró que su madre y esposa habían muerto, es decir, quedó sin familia, sin hogar y sin dinero. Se quedaba solo en el mundo, con sus dolorosos recuerdos, pero con la firme decisión de vivir la vida intensamente y ayudar a otros a encontrar el sentido y la misión de sus vidas. Frankl defendía que lo que necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida, ya que es la vida quien espera algo de nosotros. El ser humano, en última instancia, se determina a sí mismo, y el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apartarse tampoco la muerte. Sin ellos, la vida no es completa, no es real. Entonces, siempre dependerá de nosotros rendirnos, lamentarnos o tratar de acomodarnos e incluso aprovecharnos del desastre que vivimos o trabajar con decisión y pasión por salir de él. Veamos algo. De cierta manera nos acostumbramos tan rápidamente a lo bueno que a veces no le vemos sentido a lo que tenemos, por considerarlo tan normal o cotidiano. Y como lo tenemos, entonces no lo valoramos. Y eso hace que casi deje de existir para nosotros. Por lo cual nuestro enfoque lo centramos en lo negativo en nuestra vida, en aquello que no tenemos, aquello que nos falta, sintiendo esa necesidad de lograr o tener algo para aspirar una felicidad absoluta. Entonces, debemos vivir intensamente, disfrutar lo que tenemos y sabiendo que algunas cosas pasaron, pero podemos hacer más hoy pensando en el mañana, tener sentido y luchar siempre, valorar cada segundo lo que tenemos. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartir, suscríbete y activa las notificaciones.